Quítate la cadena. La orden quedó suspendida en la penumbra como una sentencia que nadie esperaba pronunciar en voz alta, y el sonido del crepitar del fuego en la estufa marcó cada sílaba. El aire sabía a tabaco viejo y a café quemado. La madera de la sala conservaba el aroma de cuerpos y trabajo, y la luz que se filtraba por la alta ventana dibujaba un rectángulo cálido sobre el piso de tierra apisonada. Doña Mariana de la Cruz, viuda desde hacía 4 inviernos, sintió cómo algo en su pecho, viejo y endurecido como un sello, se quebraba en silencio. Afuera los matorrales del valle temblaban con el viento de la tarde, un viento seco que levantaba el polvo de los caminos y olía a brea y a hojas secas. En el umbral, Rafael, llamado por todos simplemente el esclavo de la hacienda, miraba con la compostura contenida de quien aprendió a medir la mirada para no perturbar la calma ajena. No era la piel lo que los unía en ese instante, sino las heridas comunes que el tiempo se negó a cicatrizar. «Ven», dijo ella, y en esa palabra hubo autoridad, arrepentimiento y una decisión que reescribiría nombres. San Pedro del Arroyo, año 1896. Porque lo que comenzó con una revelación terminaría por poner en jaque la honra, la ley y el silencio de un pueblo entero. El rancho de la familia de la Cruz se extendía como un latido viejo sobre la ladera norte del valle. La casa principal era de adobe y teja, con vigas ennegrecidas por el humo y cortinas que habían sido blanqueadas por los soles de generaciones. La estancia respiraba historias, retratos enmarcados de antepasados con los ojos serios, baúles cerrados que siempre olían a sándalo, y en la bodega un contrato traducido en tinta que nadie abría desde hacía años. Mariana tenía 42 años, cabello recogido en un moño que escondía más de una cicatriz de vida, y una soledad que se había hecho costumbre desde la muerte de su marido. Rafael tenía 35, manos anchas, cicatrices en los nudillos fruto de palizas antiguas y una voz que sonaba como si siempre estuviera conteniendo una oración. Junto a ellos aparecían nombres que formarían la trama: don Esteban Rivera, el patrón y pariente lejano que reclamaba derechos; Antonio el capataz, hombre de ojos pequeños y lengua afilada; padre Ignacio, cura del pueblo con sotana siempre limpia y mirada que no olvidaba; Lucía Andrade, amiga de Mariana y costurera del pueblo; María la panadera, que sabía escuchar rumores como quien recibe harina; juez Manuel Ortega, autoridad municipal que llevaba papeles y un sello de bronce; y Pedro el periodista del periódico local, curioso y de mirada aguda. Cada uno tendría su papel en los pasos que vendrían, desde miradas que pesan hasta manos que dictan sentencias. La rutina de la hacienda era una partitura vieja. El molino comenzaba a rugir al amanecer, el caballo del vigilante golpeaba la tierra al pasar y la campana de la capilla llamaba a misa con un sonido metálico que parecía medir los días. Mariana se movía por la casa con la diligencia de quien sabe que cada objeto tiene su lugar y su memoria. En las mañanas olía a sorgo cocido, a jabón recién hecho y a madera humedecida por el rocío. Rafael trabajaba en los campos de tabaco con la inclinación paciente de quien conoce el ritmo de la tierra. Sus manos olían a savia y a sudor, su piel a tierra húmeda y sol. Lucía cosía vestidos en la sala trasera, la aguja insistía como si bordara silencios. Antonio aparecía de vez en cuando con botas llenas de polvo y palabras de mando. Don Esteban venía los domingos con su sombrero y su aire de dueño, siempre acompañado por el abogado del pueblo, don Ernesto. Padre Ignacio daba la bendición con voz templada pero contenida. Estos nombres circulaban por la hacienda como piezas de una maquinaria social que nunca pensó romperse. Las voces en el mercado repetían historias de linaje y de contratos, la plaza olía a especias y a cueros, y el viento traía murmullos que se pegaban a la ropa como polvo. La primera intimidad entre Mariana y Rafael fue una conversación que duró una noche entera, al abrigo de un sereno que bajó de las montañas. La escena tuvo la densidad de un primer fuego. La cocina olía a pan recién horneado, a cáscara de naranja y a leña. Un perro dormía al pie de la mesa emitiendo pequeños resoplidos. La luna se colaba por la rendija y pintaba rayas plateadas en el viejo retrato de la abuela. «Dime tu nombre completo», le pidió ella, no como quien exige, sino como quien busca un ancla. «Rafael del Rosario,
respondió él, y al pronunciarlo la palabra resonó como si liberara algo atado. ¿Cómo te llamaban antes del señorío? Me llamaban Rafael solamente, dijo, y hubo en su voz un sabor a resignación mezclado con orgullo. No te he pedido nunca que me pagues una verdad, dijo Mariana, pero necesito que me cuentes quién fuiste antes de que otros escribieran tu vida. La charla se enredó en confesiones. Rafael contó anécdotas de infancia con olores a mandioca y río, de la primera paliza que no pudo olvidar, de la promesa hecha a una madre muerta bajo luna llena. Mariana habló de una juventud llena de estudios interrumpidos, de un matrimonio pactado para mantener la hacienda, de noches de espera que habían dejado en su pecho una marca como un sello. Durante esas horas hubo 10 intercambios de frases cortas, humildes y densas, donde se alternaron las risas contenidas y los silencios que decían más que las palabras. Las manos se rozaron por primera vez, un roce breve que dejó en los dedos el gusto a té frío y a metal de la cucharilla. Ninguna palabra fue explícita en relación al cuerpo, pero el entendimiento mutuo creó un puente que hacia afuera sería considerado herejía. Los encuentros diarios comenzaron como algo furtivo, un libro prestado en la biblioteca, un recado en manos de Lucía, una mirada a través del ventanuco de la capilla. La rutina fue cambiando sin prisa, como la marea que sube. Mariana reía más alto, su andar se hizo menos rígido, y Rafael dejó de mirar al suelo con tanto recato. En la plaza los rumores comenzaron a germinar como semillas amargas. María, la panadera, escuchó primero una conversación y, sin querer, dejó escapar una frase cuando repartía hogazas. ¿Has visto a la señora con el esclavo? Antonio, el capataz, al que no le costaba la lengua, lanzó una advertencia una tarde en la taberna. «Que no recuerde a quien le debe respeto», dijo, y la frase se expandió como sal en el agua. Pedro, el periodista, siempre atento a los pequeños escándalos, preguntó en voz baja a don Esteban si realmente la señora Mariana no era más que una viuda llorosa. Padre Ignacio cruzó miradas largas con Mariana en la misa dominical. Su rostro mostró preocupación. Más tarde, en confesión, susurraría que el pecado debía ser tratado con caridad, pero también con la ley. Don Esteban reunió a la familia para murmurar sobre honor y apellido. Lucía intentó consolar a Mariana con medias telas y palabras suaves. En el mercado, la gente habló de linaje y de herencia, de la posibilidad de un hijo que mancillara un apellido. Las escenas en el mercado y en la taberna tuvieron 6 a 7 imágenes sensoriales cada una. El polvo que se pegaba a los zapatos, el olor del cuero nuevo, la textura rugosa de la cuerda en un puesto, el sabor metálico del vino barato, el sonido de monedas que caían, la vista del sol golpeando barricas y la sensación del aire caliente que pegaba la ropa al cuerpo. La crueldad llegó en forma de una agresión pública que estalló una tarde de sol. Antonio, enojado por el rumor, decidió dar un escarmiento. La escena fue breve y contundente, un latigazo verbal en la plaza, una bofetada que rebotó en la piel de Mariana, un empujón a Rafael que dejó polvo en la camisa. La tensión interna que sintió Mariana se volvió un volcán de recuerdos, la memoria de su marido golpeándola por celos, la imagen de su madre cosiendo hasta la madrugada, el eco de promesas que no se cumplieron. Rafael recordó la vez que lo encerraron en el calabozo por romper la herramienta de un patrón y la humillación que daba como una cicatriz que ardía. En esos 2 párrafos de tensión hubo decisión, no callar más. La descripción técnica del suceso incluyó la documentación de lesiones para la denuncia y la firma de declaraciones ante el alguacil, pasos que exigían firmas, testigos y un informe médico. El examen médico se realizó con protocolos simples, valoración de heridas externas, registro fotográfico, informe de atestados y entrega de copia a la autoridad municipal para proceder con la denuncia. El procedimiento fue explicado con claridad para que el pueblo comprendiera que existían vías legales que no dependían únicamente del capricho de un hacendado. La revelación del pasado reconfiguró lo que todos creían saber. En la vieja bodega, detrás de sacos de grano, Mariana encontró un sobre amarillo con tinta corrida. Dentro había un acta antigua, una escritura que demostraba que el apellido de la familia tenía una cláusula de herencia condicionada, y que, entre las cláusulas, existía la mención de un nombre desconocido,
Rafael del Rosario, inscrito por una mujer que, décadas atrás, había acudido a la justicia para registrar a un niño cuyo linaje había sido negado. El objeto simbólico fue un medallón con un sello de familia que la señora llevaba escondido en su delantal desde joven. En su interior, una fotografía pequeña y una nota que rezaba «Libertad». Mariana recordó entonces una promesa hecha por su abuela: «Nadie debe llevar cadena sin nombre», y sintió que la verdad les daba aire. La escena de la revelación tuvo un backstory reforzado: la infancia de Mariana en la ciudad, los estudios cortados por un matrimonio impuesto, la pérdida de su hijo en un parto temprano, el miedo que la hizo callar por años. Rafael reconoció que aquel apellido ya tenía una historia con su propia sangre, que su madre había pedido en secreto que se le reconociera como hijo legítimo, y por primera vez la posibilidad de una identidad legal abrió una ventana. El diálogo emotivo entre ambos se extendió en más de 15 intercambios, palabras que trataron de reparar culpa con ternura, de nombrar lo indecible con paciencia. La prueba visual del medallón y la escritura fue el detonante que cambió las alianzas y obligó a don Esteban a enfrentar papeles y relatos que prefería olvidar. La decisión de quemar el contrato impuesto por don Esteban fue un acto simbólico y ritual. Mariana, con manos que temblaban de emoción, tomó el viejo folio en la sala principal, lo puso sobre una bandeja de metal y lo acercó a la llama. Las instrucciones para anular un contrato feudal de herencia eran formales, requerían una declaración jurada ante el juez municipal, la presencia de testigos idóneos y la firma de la parte interesada para dejar constancia en el registro público. El proceso administrativo fue explicado con claridad por el abogado don Ernesto: levantar acta notarial, transcribir el acuerdo y sellarlo con tinta y bronce. El acto físico de quemarlo fue acompañado por oraciones de Padre Ignacio y por la presencia de Lucía y María como testigos. Cuando la hoja se consumió, el humo olió a tinta y a cuero chamuscado. La casa se llenó del crujir de papeles y del calor que desata la decisión. Rafael miró la llama y sintió que de las cenizas nacía algo que no era solo libertad individual, sino la posibilidad de quebrar la cadena simbólica que atenazaba a todos. En la noche que siguió, la comunidad se dividió. Algunos aplaudieron en secreto, otros bufaron. Juraron castigos. El diálogo de desafío a la autoridad se dio en la plaza, con Mariana de pie frente a don Esteban y al juez Manuel Ortega. Ella habló en voz alta, clara y firme. «No permitiré que un papel decida quién soy. Mi casa no será prisión para nadie», dijo, y sus palabras resonaron en el aire cargado de polvo y miradas. El enfrentamiento público fue la tormenta esperada. La Iglesia, la autoridad moral representada por Padre Ignacio y la ley encarnada en juez Manuel se encontraron en la explanada frente a la casa de los de la Cruz. La multitud llegó con rencores antiguos, con curiosidad y con temor. Los discursos fueron un duelo entre razón y tradición. Don Esteban habló de honor y apellido. Su voz olía a tabaco y a cuero viejo. Había en sus gestos un intento de domar la furia con títulos y papeles. Padre Ignacio pidió caridad, pero también llamó al orden, recordando la sacralidad familiar. Pedro, el periodista, lanzó preguntas acusatorias a los presentes, buscando la frase que titularía su edición de la semana. Lucía defendió a Mariana con argumentos de cercanía. María, la panadera, habló de justicia cotidiana. Antonio, el capataz, miró a Rafael con rencor, pero con una duda que no supo ocultar. Hubo discursos que rozaron la retórica religiosa y hablas legales que citaron artículos de códigos de herencia. Las descripciones sensoriales fueron intensas. El olor a polvo y a sudor de la plaza, la voz rasposa del pregonero, el brillo frío de las monedas en los bolsillos, el sabor metálico de la rabia en algunas bocas, el calor del sol que pegaba a la nuca de los presentes, el roce de telas y la textura chirriante del banco donde se apoyaban los ancianos. El clímax llegó cuando el juez abrió una sesión pública improvisada y pidió declaraciones. La tensión duró horas, con diálogos que fueron y vinieron, con réplicas y contrarréplicas, hasta que la comunidad forzó un veredicto moral antes que jurídico. El veredicto legal fue más lento. Se pidió tiempo para recolectar testimonios, para verificar el acta antigua y para revisar las firmas.
Don Ernesto asesoró que el camino era la legitimación por reconocimiento y que eso requería documentación, testigos y la firma de un juez para inscribir la nueva condición. El proceso administrativo se detalló: presentar la escritura en el registro civil, acompañarla con documentos de identidad, obtener la legalización de firmas y publicar edictos por 15 días en el boletín municipal. Mientras tanto, la presión social no cesó. Hubo 2 momentos de tensión que pesaron como rocas en el corazón de Mariana. La primera fue cuando un familiar cercano llamó a la puerta con amenazas veladas. La segunda fue una noche en que alguien prendió fuego en un galpón de la hacienda y la luz de las llamas pintó los rostros de los vecinos con colores irreales. Cada momento de tensión fue narrado en 2 o 3 párrafos con conflicto interno, memoria y decisión. Mariana recordó a su hijo perdido, la promesa de su madre y la voz de su abuela que le pedía honrar el nombre. Rafael pensó en su madre, en la tierra que acababa de sentir como propia y en la posibilidad de un nombre reconocido. Decidieron no retroceder. La resolución fue una mezcla de ley y redención social. Un mes después, el pueblo vio cambios pequeños pero concretos. Mariana había abierto la sala de la casa principal para recibir a mujeres que querían coser y aprender a leer. Lucía y María organizaron clases informales para chicos del valle, y Rafael comenzó a figurar en la nómina como trabajador libre. Las pequeñas acciones tenían sabor a pan recién hecho y olor a ropa lavada al sol. 3 meses más tarde, algunos vecinos que antes miraban con desdén empezaron a saludar con la cabeza. Hubo quien todavía murmuraba, pero ya eran menos. Rafael había solicitado formalmente el reconocimiento de su apellido y la documentación estaba en proceso. Don Esteban, presionado por el juez y por la opinión pública, cedió parte de su autoridad. Se inauguró un pequeño huerto comunitario donde antes estaba el galpón quemado. La tierra olía a lodo fresco y a semilla nueva, y la gente plantó tomates y recuerdos. 6 meses después, la hacienda contrataba oficialmente a varios campesinos sin distinción de linaje. La escuela que Mariana promovió contaba con libros donados por Pedro el periodista. Padre Ignacio, que había sido crítico, predicó sobre misericordia y cambio con frases menos dogmáticas. La transformación tuvo pasos concretos: contratos registrados en el juzgado municipal, actas de trabajo firmadas, un pequeño subsidio municipal para la escuela y una mención en el periódico regional. En esos 6 meses, el medallón volvió a su sitio como símbolo de que el nombre no debía ser cadena, sino memoria. El epílogo en 3 tiempos documentó la verdad con voz serena. Un mes después, la casa de los de la Cruz olía a pan y a tinta. Mariana abrió un cuaderno en el que apuntó nombres de mujeres que querían aprender a leer. Rafael empezó a enseñar a los muchachos a desollar la tierra y a cuidar el rosal del patio. Lucía cosía uniformes para la nueva escuela. 3 meses después, la plaza dejó de ser escenario de juicios y se volvió mercado de voces. Don Esteban ya no ostentaba la palabra con la misma seguridad. Padre Ignacio visitaba las clases y preguntaba por los libros. Pedro escribió una columna que defendía la dignidad por encima de la tradición. 6 meses después, la justicia registró el reconocimiento de Rafael y la documentación quedó en el archivo municipal. La escuela municipal recibió un pequeño fondo y la comunidad plantó un árbol en la entrada de la hacienda como señal de que la tierra también perdona. La consecuencia práctica se hizo visible en arreos de esperanza. El nombre de Rafael pasó de ser una sombra a una placa en el registro. La casa principal abrió un aula de costura. La vida cotidiana se transformó en gestos tangibles de reparación. La reflexión final fue sencilla y pesada. La libertad no es un acto de un solo día, sino la suma de pequeñas rebeldías que se atreven a nombrar la verdad. Si esta historia te apretó el corazón o te hizo sentir rabia por la injusticia, comparte una palabra en los comentarios que resuma lo que harías en su lugar. Empieza con coraje o con miedo y dinos desde dónde nos miras. Tu voz ayuda a que otros reconozcan que no están solos. Si la historia te conmovió, acompáñanos en la próxima entrega y haz que estas palabras circulen.
El sol volvió a salir sobre San Pedro del Arroyo, y por primera vez en años, algunos rostros miraron la mañana sin miedo.